Ricardo Silva Romero nació en Bogotá en 1975. En la época del colegio tuvo sus primeros acercamientos con la escritura y más adelante decidió estudiar literatura en la Universidad Javeriana. Allí su tesis sobre Paul Auster fue elegida como una de las mejores del país. Ha escrito cuento, ensayo, poesía, guiones cinematográficos, pero la novela es el género que ha explotado magistralmente. Autogol, El libro de la envidia, Cómo perderlo todo, Río muerto, Zoológico humano, son solo una muestra de su extenso trabajo que evidencia un ejercicio riguroso y constante de escritura. Ricardo Silva Romero combina la literatura con el periodismo, es crítico de cine, columnista y ha sido colaborador en diversas publicaciones. En este capítulo aparte, Anthony Pulgarín, librero, editor y lector imparable, conversa con el escritor Ricardo Silva Romero. Para iniciar esta charla, ¿por qué zoológico humano? ¿Qué es el zoológico humano para Ricardo Silva? Pues es un título con el que yo he vivido ya un tiempo, desde que quizás a través de una película que se llama Freaks, que es una película de Todd Browning de 1932, empecé a interesarme en los circos de, entre comillas, fenómenos que en un momento dado fueron comunes y hoy a estas alturas de la historia nos parecen impensables. Quiero decir que había zoológicos humanos, hubo exhibiciones de seres humanos como si fueran exóticos o si fueran monstruos en varios momentos de la historia, en Francia, en Estados Unidos, exhibiciones de razas, exhibiciones de cuerpos que les parecían extraños y a mí siempre me afectó saberlo, siempre me impresionó y viví con ese título en la cabeza todo el tiempo. Luego viví con 8 personajes que son los 8 personajes de la novela, los tuve en mente pues varios años hasta que me di cuenta que una de ellas, una impostora que se llama Muriel Blanc, iba a montar un zoológico humano. Allí ya el título me parecía que era el de esta novela, pero más allá, además, como si no bastara todo esto, a mí me parece claro que en las cuarentenas estrictas del año pasado, lo que sucedió fue algo semejante a un zoológico humano, es decir, los animales empezaron a regresar de los montes, hubo videos y videos de animales recorriendo las ciudades porque las personas estaban en sus casas encerradas y a mí me impresionó mucho esa imagen, zorros, venados caminando por las calles y la gente detrás de las ventanas como si estuvieran exhibidas para el análisis de los animales. Entonces, ya que Zoológico Humano alcanza a contar esos primeros días de cuarentenas y de encierros, pues no me pareció que sin duda era su título, no había otro. No había otro. Ricardo, hay algo particular en el libro y es de alguna manera ganarle la batalla a la muerte, ¿no? Ir y volver de ella es una pequeña victoria sobre la vida y también sobre la muerte, ¿no? El destino, poder jugar con él, poder regresar, buscar cómo, volver al cuerpo, volver como a la esencia, a lo que somos. Porque en toda la obra de Ricardo siempre hay presencia de la muerte, de una manera muy diciente. En las últimas obras lo podemos notar, como Perderlo Todo, en la Historia Oficial del Amor también un poco, Río Muerto, obviamente la historia de Salomón Palacio, y aquí la historia de Simón y sus otros 7 acompañantes. Claro, y uno podría hablar de Autogol, claro. Incluso el libro de la envidia, que es la historia de la muerte de José Asunción Silva, realmente. Pero es curiosamente involuntario, es decir, yo no he visto en ese tema
una obsesión ni he notado que busque ese tema especialmente. Lo noto ahora, mientras Anthony hace la pregunta, yo lo noto y a veces lo he notado, hay gente que me lo ha dicho. Un amigo muy cercano mío, Germán Pardo, que murió en el 2003, nuestra última conversación fue sobre eso. Él me decía, o sea, hace 18 años, me decía que él veía que yo escribía mucho sobre la muerte. Y yo creo que tiene que ver con lo que dice en la pregunta, que es la manera como se define la vida. Es el contexto de la vida, la muerte. En el libro se asume por completo la idea de que vivir es estar en el escenario y la muerte es la trasescena. De tal manera que es imposible comprender el hecho de la vida sin tener enfrente la muerte. Y creo que eso es natural, que alguien que escriba historias siempre tenga en mente el fin de las historias por definición es eso, es esa conciencia de que la vida es irreversible y que estamos en una carrera contra el tiempo, y esa es la esencia de la narración y es la esencia de la vida. Ricardo, la concepción de muerte depende mucho en el contexto en el que crezcamos, ¿no? Que cada uno crece en un contexto, nosotros digamos que en el país hemos tenido violencia todo el tiempo, entonces la muerte la sentimos cerca, la sentimos totalmente cerca ahí. En el libro, los personajes están en diferentes épocas, viajamos desde la clásica hasta el 2050, por ejemplo. Es un viaje a través del tiempo, momentos estelares, momentos que usted construyó en algo en específico, ahora nos vas a contar por qué elegiste cada uno de esos momentos. Pero hay uno que me llamó particularmente la atención y es la batalla del Somme. 1.000.000 de muertos. Digamos que la percepción y la concepción de la muerte en sí es distinta como la podemos ver tú y yo ahora mismo. O sea, 1.000.000 de muertos en una batalla, decir, ¿cuándo será mi turno? O sea, la percepción es completamente distinta. ¿Cómo, Ricardo, hacer esto y cómo elegir estos momentos estelares justos? ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que la elección allí estuvo sobre todo en los personajes. Yo tenía una serie de posibilidades de personajes a los que quería que les sucediera lo mismo, así fueran personajes de épocas diferentes. Esa era mi idea, mi borrador al principio de la escritura. Luego entendí más adelante que lo que los unía a todos era el hecho de la muerte, que en todas las culturas es diferente, como usted dice, pero que en todas las culturas se han dado una serie de testimonios sobre el más allá que son muy parecidos. Es decir, del más allá como el único presente al que puede acceder realmente un ser humano. Eso me pareció interesante y esa experiencia en la muerte definió los personajes que están en el libro. Es decir, entre más interesante fuera la experiencia en la muerte, más interesante me parecía el personaje y fueron quedando estos 8, Simón Hernández, el narrador, y los otros 7 que uno encuentra allí. Simón Hernández es colombiano y entonces su relación con la muerte es como estamos diciendo, como dice en la pregunta. Es una relación diaria, es una relación de conteo de estadísticas, de feminicidios, de asesinatos de firmantes de paz, de asesinato de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, en fin, es un conteo escalofriante que sin embargo es difícil de comprender. Es difícil de comprender para cualquier persona la idea de que ha habido 1.200 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Por eso es interesante que el narrador sea colombiano, es un hombre con la muerte a diario, con la muerte al lado,
pero que como todos nosotros los colombianos ha tenido que sobrevivir al mismo tiempo, al tiempo con la guerra, al tiempo con la muerte, como si no fuera inminente, o como si uno pudiera, o como si ser colombiano fuera construir burbujas contra la muerte. Es para mí fundamental que, como hay tantos personajes de tantos lugares del mundo, de tantas épocas, el narrador fuera un colombiano de este momento. Ahora vamos al otro lado, al 2050, una invención que digamos que dejas claro una postura que yo también creí, alguien tiene que empezar a pensar esto, de que las máquinas van a llegar a dominar y no vamos a verlo como perfección y como que va a ser el mundo mejor, sino que esta persona que narra desde esa época nos dice, esto es impresionante, esto está muy mal, porque son máquinas que tienen cerebros implantados, digamos, sí, pero pierden ese sentimiento que nos hace a nosotros hombres, sí, que nos hace de alguna manera temerle a la muerte, porque este año en particular, 2050 es el año que señalan muchos científicos como el límite para la debacle climática. A mí me pareció interesante jugar con esa fecha porque se supone que allí ya no hay manera de volver atrás. Es además una buena manera, me parece, hablar de ese momento en el que las máquinas van a poder ser habitadas por los órganos humanos, empezando por el cerebro. Es una buena manera de preguntarse qué es lo humano, que si ya las máquinas pueden ser ocupadas por los hombres, ¿qué queda siendo lo humano? Y es cuando el libro en especial, yo también tengo esa sospecha, pero el libro sí lo asume por completo, pues se la juega por algo invisible, por algo que no vemos, por un alma, por una mente, por sí, un corazón metafórico invisible que es lo que somos, y por una experiencia que no pueden tener las máquinas, que es la de la muerte, la de ir al más allá y regresar, que es la que tienen estos personajes, pero en general la experiencia de la muerte, la experiencia de dejar un cuerpo vacío y avanzar quién sabe a dónde. De nuevo, el libro asume que sí hay lugares a los que se va a dar y sí hay una vida que sigue y que de hecho esa puede ser la vida, la trasescena de un drama que se ha estado viviendo mientras uno está dentro del cuerpo. Entonces basamos de un hecho que causó el hombre, como por ejemplo la batalla del Somme. Sí, que nos faltó hablar un poco de ella. Sí, ya vamos a hablar un poco también si queremos ahondar ahí. Vamos al futuro donde las máquinas ya nos dominan a nosotros y entramos en terror, y veremos atrás donde también hay algo en la naturaleza, por ejemplo, sí, el terremoto de Lisboa. Entonces mira que se aborda la muerte, no sé si de manera intencional, de diferentes aspectos, como lo que nosotros podemos causarnos entre nosotros como pares, sí, lo que pueden hacer las máquinas en un futuro contra nosotros y lo que la naturaleza también nos ofrece a diario. Entonces, ¿cómo sí fue construir desde el terremoto de Lisboa, que digamos que poca gente lo conocía, donde murieron más de 100.000 personas? Es enorme. Sí. Es enorme. En la escala está entre 8.5 y 9. Durante 15 minutos fue algo así. Sí. El terremoto más grande que tiene el planeta. ¿Cómo fue escribir sobre eso? Y si quieres ahondar algo sobre la batalla del Somme también. Es que a mí esa mirada, la que tú das en la pregunta, me parece muy reveladora. El hecho de que en el terremoto de Lisboa hubo mucha gente que empezó a pensar que este no era el mejor de los mundos posibles, que se decía desde la filosofía, este es el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo podía ser el mejor de los mundos posibles y cómo podía tener un Dios supervisándolo si se permitía semejante debacle? Entre otras, en el terremoto de Lisboa, y esto es un hecho, sufrieron mucho más las iglesias que los burdeles. Los burdeles estaban construidos lejos, las iglesias en cambio por toda la ciudad, y como la ciudad quedó desbaratada, pues se cayeron las iglesias y no los burdeles.
Y pues la reacción de esta gente era, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede Dios permitir esto? De allí viene una modificación fundamental en el pensamiento humano, que es, yo creo que uno lo podría resumir, simplificándolo mucho, es el paso de un todo está bien, este es el mejor mundo posible, a un todo va a estar bien, ojalá esto nos salga bien porque puede que no. A mí eso me parece interesante, pero el recorrido que tú dices me parece que es el fundamental. Es la naturaleza no sigue nuestras reglas. Se abre paso, lo modifica todo, nos pone en nuestro lugar todo el tiempo, nos recuerda que somos una parte mínima de un planeta todo el tiempo. Pero sí es fascinante y al tiempo desolador pensar que el propio hombre puede hacerse el mismo daño, puede acabar con todo en cualquier momento. Es desolador pensar que el hombre es el único animal que es su propio depredador en la naturaleza. Eso es increíble. Y la batalla del Somme o el Somme es escalofriante por esas estadísticas, por esas imágenes, por todo lo que se vio allí. Y a mí me parecía particularmente importante, pensando en que el narrador es colombiano, volviendo atrás, que asistiera a esa batalla para descubrir algo que se daba en las batallas cuerpo a cuerpo, y es el encuentro de soldados de los diferentes ejércitos en la tierra de nadie, que es algo que a mí me interesaba del ejercicio de escribir Río Muerto. La posibilidad de que gente de las diferentes trincheras se encuentre en la tierra de nadie, el lugar que no pertenece a ninguna de las trincheras. En la Primera Guerra, que en su momento era la Gran Guerra, sucedió un encuentro muy famoso en la Navidad de 1914, en la que los aliados y los alemanes se encontraron en la Navidad, se dieron una tregua entre ellos mismos, cantaron villancicos, jugaron y se dieron cuenta que no tenían ninguna razón para matarse. Razón por la cual los generales de sus ejércitos endurecieron las reglas e hicieron todo lo posible para que ese encuentro entre pares, entre prójimos, no jamás se volviera a dar y se siguieran matando como si tuvieran razones para matarse. A mí eso me parece muy interesante de ver para un colombiano, cómo además aquí la construcción de trincheras ha sido tan extraña, porque es que aquí ni siquiera es una guerra entre alemanes contra aliados, ni por la búsqueda de las fronteras, de definir imperios, es una guerra banal y sangrienta diaria entre la misma gente, pero lo que es un fenómeno, lo que es digno de estudio, es como unos señores han logrado hacerles creer a los unos y a los otros que tienen que matarse, que no hay otra, que así son las cosas, que esas son las reglas del juego colombiano, matarse, asumir alguna trinchera y jamás encontrarse en una tierra de nadie. Eso era lo que me parecía más interesante de recrear la batalla. Hablemos de la presencia de Dios y de fe, porque es muy claro que en el libro, en Zoológico Humano, la percepción de fe sobre la vida misma, sobre el entorno, cambia con el pasar. ¿Cómo es también esta concepción de fe en la vida de Ricardo y cómo lo lleva detrás de los libros? Porque vemos que los tonos van cambiando. Sí. No es lo mismo Hipólita y Salomón en Río Muerto, con esa percepción de fe, que la de Zoológico Humano con cada uno. Tengo un crucifijo en mi mesa de noche desde niño, pero no soy una persona que vaya a la iglesia, ni soy una persona que rece, ni me sepa especialmente las oraciones, pero sí siento lo invisible y sí contemplo la posibilidad de que esto no sea lo único que hay, la realidad material sea lo único que hay. Yo tiendo a creer en todo por si acaso. Mi papá era físico y leía el tarot. No le temo al tarot, no le temo a las
ideas de que hay fantasmas o que hay espíritus, me parece posible todo eso. Pero, digamos, siempre tengo un pie en el otro lado. En Zoológico Humano se asume la idea del más allá. Es decir, este tipo que es un tipo descreído, este Simón Hernández, ve con sus propios ojos que hay un más allá en el que se le muestra a uno la vida que vivió dentro del cuerpo y puede regresar porque le fue concedido esa opción. No a todo el mundo le pasa, aunque hay cientos de miles, si no millones de testimonios en la historia del mundo de gente que ha vivido esa experiencia. Este señor cree en eso y cree en lo invisible y lo ve y entiende que todos estamos escritos y nos ha sido concedido un libreto y un talento para interpretarlo y a veces no somos suficientemente talentosos y nos sale mal el personaje. A veces sí, a veces la gente lleva a los personajes a lugares que son pues maravillosos, pero también dentro del mismo libro existe la posibilidad, que es la que diría los neurólogos, los científicos, dirían, es que el cerebro humano puede fabricar el relato del más allá. Y alguien que muere y vuelve y recupera los signos vitales, digamos, puede fabricar con su cerebro todo ese viaje del túnel, del encuentro con un muerto entrañable, de la visita a la propia vida y del regreso al cuerpo, puede ser fabricado por el cerebro. Eso podría decirlo un científico. Y en Zoológico Humano el narrador lo menciona, y lo menciona para que el lector, que no sea tan dado a lo invisible como yo, por ejemplo, que asumiría todo esto como una posibilidad muy clara, pues también pueda pensar, claro, este señor, Simón Hernández, fabricó todo esto mentalmente, como se fabrican las ficciones, y como se fabrican las ficciones, tenía adentro todo lo que ha leído en su vida, porque además el señor es un escritor, y tenía en mente lo que sabía de Lisboa, lo que sabía de las monjas tunjanas, lo que sabía de las ponqueras, lo que sabía de los astronautas, y se encontró por allí en el más allá con unas lecturas, y todo esto realmente es una fabricación de su cerebro. Me parece que no modifica el resultado si uno asume Zoológico Humano como una fabricación del cerebro o como un viaje del alma. Cualquiera de las dos nos conducen a la experiencia humana y cómo la experiencia humana parece ser un pretexto para la ficción. Como Ricardo es el acercamiento al libro, un libro en particular en la biblioteca de tu papá, que te lleva a la construcción de este libro. ¿Qué libro es y cómo fue el encuentro? Perfecto. Pues nosotros, ya he presentado a Carolina Pascual e Inés, vamos usualmente los fines de semana donde mi mamá. Y en la casa de mi mamá está todavía la biblioteca de mi papá tal como estaba, que es una biblioteca llena de libros raros. A él le gustaba coleccionar libros raros. Hay muchos del tarot, de quiromancia, de grafología, del más allá, de brujería, de física cuántica. Y en una de esas visitas yo vi un libro que alguna vez había notado que estaba, pero no le había parado bolas más de la cuenta. Y es un libro que se llama Life After Life, que salió en noviembre del año 75, o sea, un par de meses después de que yo naciera. Y hace unos 2 años y medio o 3 años lo saqué de ahí y por fin lo miré y me dio la clave para entender qué era lo que le pasaba a estos 8 personajes de 8 épocas diferentes al mismo tiempo. ¿Qué le podía pasar a 8 personas que viven en tiempos y culturas diferentes al mismo tiempo? Y era la muerte, porque en los testimonios de este libro de Life After Life está claro que ese más allá es un lugar sin tiempo. El cuerpo es el que vive en el tiempo, vive la experiencia irreversible de la vida, pero cuando ya no hay cuerpo,
la vida sigue en un presente. Esa es la teoría que hay en Life After Life. Usted ve 1000 y pico testimonios en ese libro y todos apuntan a eso. Y la gracia que tiene el libro Life After Life, pues es que está hecho desde la ciencia, es un científico que acaba de vivir esa experiencia estremecedora, acaba de vivirla, digo, coleccionando esos testimonios, reuniendo esos testimonios, y pues es un hombre que no sabe qué pensar. Se ha dedicado a la ciencia toda la vida y ahora ve que hay todo un mundo invisible, o por lo menos que demasiadas personas en el mundo han vivido una experiencia en lo invisible y no sabe qué pensar. Es fascinante y ya en el plano del trabajo, pues a mí me destrabó la novela y me la dio entera, ese libro que estaba en esa biblioteca. Ricardo, hablamos de todo el proceso, de lo que fue construir Zoológico Humano, de cómo se encuentra usted con ese libro de la Life After Life en la biblioteca de su padre. Pero ¿cómo es esto en todos los libros? ¿Cuál es la punción que le da Ricardo y cuál idea seguir? ¿Cuál es ese germen que comienza y cómo es esa investigación en toda la obra de Ricardo Silva? Sí. A mí se me volvió muy importante estar investigando antes y durante la escritura. Creo que en los primeros libros no era muy claro y era lo que me hacía falta para avanzar y avanzar mientras estoy escribiendo. Los primeros, que se llaman Relato de Navidad en la Gran Vía y Tic, y otro que se llama Walkman, son más intuitivos y más lo que yo hubiera vivido o lo que tuviera en la cabeza o lo que me acordara. Pero hay uno que se llama Parece que va a llover, que es una novela que salió en el 2005, y ya en ese momento Internet era una presencia constante. Cuando lo escribí fue en el año 2002. Era una presencia constante en el computador. Ya uno no escribía a mano, yo escribía a mano al principio y pues era otra cabeza, la cabeza que escribía a mano. Ya para el año 2002, Internet siempre estaba en el computador, lo cual es un reto para cualquier trabajador en el mundo. Todo el mundo tiene la tentación de entrar a ver las redes o las noticias cada 20 minutos. Y también es un reto para alguien que escribe ficciones, está trabajando, pero ¿por qué no ver un video de YouTube en un momento dado? Esa tentación constante es un dilema, es un esfuerzo para alguien que está trabajando. Y a mí me lo canaliza mucho escribir. Involucro mucho tener internet abierto a escribir. Me sirve mucho estar armando bandas sonoras, armando listas en Spotify o en cualquier lugar, en el mismo computador. Me sirve tener abiertos los calendarios de diferentes épocas. Me sirve tener los archivos de los periódicos abiertos en el computador. Y se me volvió una costumbre desde Parece que va a llover. Luego, en Autogol, también se me volvió interesante entrevistar gente. Yo, al tiempo que he hecho ficciones, he tenido una carrera en periodismo. No me gusta decir que soy periodista porque realmente lo mío es muy cómodo. Yo siempre estoy escribiendo en mi casa, opinando. Eso sí, estoy muy enterado y tengo muchas fuentes para escribir periodismo, pero podría decirse que he tenido una carrera en los medios al tiempo que he estado escribiendo. Y entonces he tenido momentos en los que se me ha pedido ser periodista, que entreviste gente. Cuando hacía comentarios de cine en semana, entrevisté a cineastas que jamás hubiera pensado, a Lars von Trier, a Michael Moore, a una gente increíble que todavía me sorprende que los haya entrevistado. Y de allí me quedó también
la idea de que ese trabajo le podía servir a la ficción, entrevistar gente. Y para Autogol entonces acudí al Pibe Valderrama, acudí a Oscar Córdoba, a otros jugadores y a otros comentaristas deportivos. Me quedó afinada cierta sensibilidad de hablar con la gente y a reunir testimonios que para ese libro, para Autogol, fue importante, y luego lo retomé para Historia Oficial del Amor, que entrevisté a conocidos de mi familia y a mi familia, de tal manera que tenía horas y horas y horas de entrevistas a la hora de la escritura. En suma, lo que me ha parecido cada vez mejor es tener un archivo enorme al que pueda acudir en cualquiera de estas ficciones para crear lo que los críticos literarios llamaban la verificación del relato, la certificación del relato, la sensación de que lo que uno está leyendo allí, así sean viajes al más allá o sea un asesinato de los colombianos, es cierto, que lo que uno está leyendo es cierto. Para eso siempre tengo un archivo enorme que reúno de prensa, de entrevistas, y al que estoy acudiendo todo el tiempo mientras la escritura. Vamos inmediatamente a la novela anterior, Río Muerto, ¿no? Mayo del 2020. ¿Cómo fue la concepción de esta novela? Que me parece demasiado atractiva, que es una clarividencia de lo que somos como sociedad y de que hasta ser mudo en este país es un problema. ¿Cómo es esta concepción de la novela, Ricardo? Pues Anthony, realmente es muy, como está dicho en la nota inicial de la novela, en un viaje, en un atasco, en un trancón, mi compañero de viaje me contó la historia. Yo durante las épocas del plebiscito sobre los acuerdos de paz, pues escribí muchas columnas en favor de los acuerdos. Y este era un compañero de viaje con el que realmente me entiendo muy bien, me entendía muy bien también en ese momento. Y era una persona que no creía en esos acuerdos. No era una persona que no creyera en que se diera la paz, pero no le gustaban esos acuerdos. Dentro de ese no a los acuerdos, pues sí había muchos matices realmente. También en el sí lo sabía, que es algo que mucha gente que votó que no sabe. Pero a mí me pareció interesante enterarme en ese viaje de que él había votado que no por las mismas razones por las que yo había votado que sí. Y a mí eso me pareció interesante. Y su argumento central para votar que no era su historia de cuando le mataron al padre en la puerta de la casa, y cómo su madre y la familia en general perdió la cabeza en medio del duelo. La madre asumió que la única manera de resolver ese asunto era hacerse matar. Y eso es lo que cuenta Río Muerto. La historia es la que pasó, pero este compañero de viaje no solo me permitió hacer ficción a partir de allí, sino que me lo pidió. La promesa era hacer una novela con las herramientas de la novela. Esto implica cambiar los nombres, ubicar, aunque el pueblo donde sucedió la historia queda muy cerca de Belén del Chamí, pues no es el mismo pueblo, y aquí hay claves para confundir al lector y que no se sepa exactamente dónde es, porque la idea es que es un pueblo cualquiera de los que tenemos en Colombia, y es uno de los muchos pueblos colombianos que no consiguen aparecer en el mapa a no ser que suceda una matanza, que es una cosa muy colombiana, enterarse de un lugar, un corregimiento, una vereda, porque sucedió una matanza. Era algo que a mí me parecía que había que hacer, y una novela que me tomé muy, muy personal porque era una promesa, pero al tiempo era un duelo propio, y al tiempo era la sensación de la que hemos estado hablando, de ser un padre que no puede
permitirse la muerte porque tiene que estar cuidando a sus hijos. Ricardo, esta novela parte también desde el sentir de madre, ¿no? De esa catarsis que hace Hipólita, de cómo es una mujer que quiere mucho a su esposo, pero cuando lo pierde, hasta olvida a sus hijos porque encuentra que ya no hay sentido para vivir. Vemos también esa realidad que asume ella y cómo fue la construcción de los personajes a través de la ficción, que la ficción, digamos, que nos da una licencia para escribir de manera indirecta la realidad de una persona que conociste, sí. Pero cómo es la construcción del personaje y cómo asumir lo que Hipólita va, cómo evolucionando dentro de la novela, cómo es esto. Sí, la novela, quizás porque es la que sigue a Cómo perderlo todo, sí, y a Historia oficial del amor, pues va de personaje en personaje. Creo que venía con eso en mente, la idea de ir avanzando una historia de personaje en personaje. Pero si uno tuviera que escoger, quizás sea en especial la historia de Hipólita. A pesar de que también asistimos a lo que les sucede a ellos, a Maximiliano y a Segundo, que también tienen su propia novela por dentro, y de nuevo es por haber escrito Historia oficial y Cómo perderlo todo que me ha estado pareciendo una buena idea ir de personaje en personaje. En todo caso, es Hipólita lo que está en el centro, y es su lucha lo que está en el centro, y es su retrato, una mujer de pelo gris, demasiado pronto, le han salido canas demasiado pronto, una mujer que tiene todo claro, que tiene una vida pensada y que tiene un valor redoblado por el asesinato de su marido, que la empuja a decirle la verdad a todo el pueblo, a cumplir de alguna manera una fantasía colombiana, que es encarar a los miembros de la conspiración colombiana y decirles: ustedes son unos asesinos. Y entonces a mí Hipólita se me parece a muchas mujeres muy fuertes, muy valientes, de alguna manera muy colombianas, que se ven en la tarea de decir la verdad en la cara, que terminan siendo las responsables de decir la verdad y de liderarnos. A mí me parece que en Colombia el liderazgo es el liderazgo de las mujeres. Me parece que lo que nos queda para que esto sí sea una democracia es dejarnos liderar por las mujeres, que son las que están dando las últimas peleas que se necesitan para cerrar las brechas que no permiten que esto sea una democracia. Y yo en Hipólita veo a muchas mujeres, por ejemplo, empezando por mi mamá, que es pues realmente muy admirable. En Historia oficial del amor, que es su novela, es la de ella, pues uno ve que uno asiste a una mentalidad que es muy extraña para todos los colombianos, que es la mentalidad de alguien que quiere servir a los demás. Realmente la gran mayoría de las mujeres que yo me he encontrado en mi vida, les he visto ese coraje y ese valor y esa capacidad de pronunciar la verdad. Y sin embargo, esa mezcla de esas mujeres con el ejercicio de poseer a los personajes, pues es lo que termina dando lugar a Hipólita. Hablamos, Ricardo, de la importancia de la mujer, de Hipólita en Río Muerto. En Zoológico Humano vemos un montón de mujeres que han sido partícipes de esos momentos estelares de la humanidad. Pero vamos a la vida de Ricardo. ¿Cómo es Carolina en la vida de Ricardo? ¿Cómo influye como mujer, como la mamá de sus hijos y como la editora también? Porque esto es algo que mucha gente no sabe. ¿Cómo es esto? Nosotros estamos juntos hace ya 10 años. Antes éramos muy buenos amigos, pero luego terminamos haciendo esta familia. Y realmente es una suerte difícil de explicar, porque estamos juntos muy buena parte del tiempo.
Ahora ella ha vuelto a la oficina un par de días, pero durante muchos años hemos estado juntos todos los días y hemos hecho todo juntos. Y sí, a veces hay gente que no se lo imagina. Pero ¿cómo esta gente se aguanta así? Se soporta así. Y la verdad es que nos entendemos muy bien y no nos lo explicamos tampoco. Es decir, lo disfrutamos más que todo. Y somos muy buena compañía el uno para el otro. Para un escritor vivir con la editora, pues suena trampa, suena estar haciendo trampa, porque pues desde el principio uno ya va organizando la cabeza muy fácilmente. Yo la conocí a ella cuando editamos Autogol, lo hicimos juntos, trabajamos juntos Érase una vez en Colombia, que es una novela hecha de dos, comedia romántica y El espantapájaros. Hicimos El libro de la envidia y luego ella se fue a trabajar en una editorial que montó Semana, luego trabajó en Planeta y yo seguí haciendo las novelas con otros editores, pero siempre ya con ella, siempre contándole para dónde voy, siempre después ella siendo la primera que los leía. Lo curioso es que cuando antes de que empezara la pandemia, le volvieron a ofrecer el puesto de editora en Penguin, y entonces se fue la editora con la que yo había estado trabajando, Adriana Martínez, y llegó Carolina a reemplazarla, y entonces nos tocó hacer Río Muerto, terminarlo. La empezó Adriana y la terminó Carolina, y ahora hicimos juntos Zoológico Humano otra vez como autor y editora, y realmente es muy fácil, realmente es que nos entendemos muy bien, es muy cómodo, es muy feliz, nos divertimos mucho, nos reímos mucho, y yo la verdad no siento que pasaron 10 años muy rápido. Es una fortuna. Yo me doy cuenta que realmente, es decir, lo único que puedo decir a favor mío es que yo sí me di cuenta de que la vida era por ahí, que era casarse con esta editora y de resto cuidarla, cuidar a la familia, y que la vida ya no era llegar a ningún lado, sino cuidar ese lugar al que había llegado. Y ha sido pues realmente la mejor época que ni siquiera me había imaginado. Hablemos de algo que Ricardo se gradúa de literatura en la Javeriana, hace la tesis en Paul Auster, ¿verdad? Sí. Pero luego se dedica a ser crítico de cine. Sí. ¿Cómo cambia la cabeza de un escritor de cine a la ficción? ¿Cómo es ese cambio? Y luego teatro, canciones por ahí, incluso música. ¿Cómo son esas facetas y cómo lograr cada una de ellas? Pues a mí me sirvió mucho estudiar cine. Yo he visto películas desde que tengo memoria y pues obviamente cuando yo era niño no había plataformas, ni había DVDs, ni nada de eso, pero sí había betas, y los betas y alquileres de beta ya simulaban esto que hay hoy, es que uno puede encontrar películas de todos los tiempos a toda hora. Y entonces me la pasé viendo cine, pero fui muy intuitivo al respecto hasta que fui a estudiar cine, en especial el guión. Y sí me sirvió mucho para entender que cuando uno escribe una novela no está escribiendo un guión. Tiene la estructura dramática como esqueleto, porque todo el arte que conocemos, hasta la pintura y las sinfonías de Mozart, tienen el esqueleto de la estructura dramática. Pero cada lenguaje tiene su propia libertad. Y entonces cuando yo me siento a escribir una novela, sé qué es lo que se puede hacer con ese lenguaje y cómo la gracia es que lo sea, es que no parezca una película, es que a la hora de que alguien quiera hacer la película le cueste mucho trabajo, porque le toca devolverlo a la estructura, al esqueleto dramático y encontrarlo. Cuando yo me siento a escribir estoy libre de cine, pero al mismo tiempo el cine hace parte de ese archivo enorme del que hablaba. Tengo personajes que se sirven de películas, de frases de películas, de giros de películas, como usando recuerdos de la propia vida. ¿Y qué película te marcó? Dijo, esta es la película de Ricardo Silva. En mi vida, sí, pues
Hay dos respuestas, porque hay una que es mi película de la infancia, que si me la ponen, puedo ponerme a llorar fácilmente, que es E.T. Yo tenía 7 años y tenía la edad del niño, y es muy difícil que yo me vea esa película sin sentir que hay algo fundamental para mí. Pero luego, cuando ya era un poco más grande, 12 o 13, hay una película de Hitchcock que es también otro lugar común, que es La ventana indiscreta. Para mí es muy difícil hacer una película mejor que esa. Eso es una comedia de suspenso y es una comedia romántica de suspenso, pero además es una película sobre el cine. Uno la puede leer de mil maneras sin arruinarla, porque además es sobre todo una película que uno disfruta enormemente. Todo es bello allí, o gracioso, o angustioso. Todo lo está uno empujando a sentir algo, y así sea un lugar común decir que La ventana indiscreta es la gran película, me parece que por algo es un lugar común. ¿Y qué lee ahorita, Ricardo? ¿Qué estás leyendo? Pues ahorita estoy leyendo sobre todo biografías. Yo no sé si es por la edad, que ya empieza uno a pensar, bueno, ¿cómo se hace para seguir viviendo? Y a mí me está sirviendo mucho leer biografías, creo que porque uno ve cómo hay gente que llega vieja y atraviesa momentos pues impensables de dolor, de reveses muy fuertes, la sensación que empieza uno a sentir ya cuarentón de que hay gente que lo está empujando y le está diciendo, bueno, usted ya hizo mucho tiempo esto, demasiado tiempo, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Como le pasa, supongo, a los deportistas, usualmente. Y cómo hace toda esta gente para sobrevivir. Entonces he estado leyendo, leí una biografía de Paul Simon que me encantó, leí unas memorias de David Lynch que me encantaron, que son fantásticas, hechas a 2 manos con una periodista. David Lynch escribe sus memorias y el siguiente capítulo la periodista revisa lo que acaba de decir David Lynch, tremendo. Y dice, bueno, esto que acaba de decir no es verdad. Es súper interesante. Y luego ahora me traje hasta Medellín la biografía de Mike Nichols, que es un director de teatro y de cine que me gusta mucho y está extraordinaria. O sea, en este momento soy un cliente fijo de las memorias y las biografías de gente que logró sobrevivir siendo artista, sobre todo, hasta viejo, y vivieron buenas vidas de paso. Ricardo, gracias. Muchas gracias por este encuentro.